Esta historia está inspirada en hechos reales. Los nombres, fechas y algunos detalles han sido modificados. Las imágenes son ilustrativas. El frío en la taiga no llega de golpe, avanza despacio, como algo vivo que sabe que no tiene prisa. Primero se instala en las ventanas, dibuja flores de escarcha sobre el vidrio. Después baja al suelo, se mete por las rendijas de la madera, enfría las piedras del hogar durante la noche. Para cuando uno se da cuenta de que el invierno ha llegado de verdad, ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Sasha lo recordaba así, no como un día concreto, sino como una sensación que fue creciendo sin que nadie la nombrara. Tenía 11 años aquel invierno. Vivía con su abuelo Nikolai en una cabaña de madera a más de 40 kilómetros del pueblo más cercano. Su madre, Irina, trabajaba en Krasnoyarsk y mandaba dinero cuando podía. Las visitas eran escasas en verano y casi imposibles en invierno. Así había sido siempre. Sasha no lo vivía como abandono. Lo vivía como la forma natural en que funcionaba su mundo. La cabaña era pequeña pero sólida. Nikolai la había construido con sus propias manos décadas atrás, cuando era joven, y la taiga aún le parecía un desafío que valía la pena aceptar. Las paredes eran gruesas, la estufa de hierro calentaba bien si se la alimentaba a tiempo, y el techo había sobrevivido a nevadas que doblaban los pinos más viejos del bosque. Había algo en esa cabaña que transmitía permanencia, como si el tiempo pasara diferente dentro de ella. Nikolai era un hombre de pocas palabras, no por frialdad, sino porque había aprendido que las palabras gastadas en el aire eran palabras perdidas. Cuando hablaba, Sasha escuchaba. Cuando callaba, Sasha también aprendía a leer ese silencio. «Revisa la trampa del norte antes de que oscurezca», le dijo una mañana de diciembre, sin levantar la vista del hacha que estaba afilando. Sasha lo hizo. La trampa estaba vacía. Ya llevaba 3 días vacía. El problema no era solo esa trampa. Las reservas de harina habían bajado a la mitad. Las patatas guardadas en el sótano bajo la cabaña eran suficientes para 2 semanas. Quizás 3 si eran cuidadosos. La última liebre la habían cazado hacía 5 días. Nikolai lo sabía. Sasha también lo sabía, aunque ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. Fue un martes, o eso creyó Sasha después, tratando de reconstruir los días. Nikolai había salido al amanecer a revisar los tendederos de leña que quedaban detrás de la cabaña. La nieve había caído con fuerza durante la noche y era necesario despejar el paso antes de que el peso se volviera un problema. Sasha estaba dentro, calentando agua en la estufa, cuando escuchó el golpe. No fue un grito. Nikolai no gritaba. Fue un golpe seco, seguido de un silencio diferente al de siempre. Un silencio con peso. Salió sin ponerse bien las botas. Lo encontró en el suelo, a 4 metros de la puerta trasera. Había pisado una placa de hielo oculta bajo la nieve fresca y había caído de costado. Tenía la pierna derecha en un ángulo que no debía tener. Intentó incorporarse una vez, solo una. Después se quedó quieto, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el cielo blanco. «No te muevas», dijo Sasha. No supo de dónde le salió esa voz, firme, sin temblor. Entre las dos lo metieron dentro. Fue lento y doloroso, aunque Nikolai no emitió ningún sonido que se pudiera llamar queja. Solo respiración controlada, entrecortada. El tipo de respiración de alguien que lleva toda la vida entrenándose para no derrumbarse. Lo tendieron sobre el catre. Sasha le quitó la bota con cuidado. La pierna estaba hinchada ya. No había forma de saber si era fractura sin ayuda médica, y la ayuda médica estaba a 40 kilómetros de distancia, al otro lado de una ventisca que llevaba días sin dar tregua. La radio de emergencia, la pequeña y vieja que colgaba de un clavo junto a la ventana, llevaba semanas con la batería muerta. Nikolai había dicho que la reemplazaría antes de que llegara el frío fuerte. No lo había hecho. Esa noche, mientras Sasha preparaba una infusión con las últimas hierbas secas que colgaban del techo, Nikolai habló desde el catre con una voz que sonaba más cansada que de costumbre. «Mañana revisa las provisiones. Cuéntalas». Todo. Sasha obedeció en silencio. Sabía lo que iba a encontrar. Sabía lo que significaba. Y sin embargo anotó cada cosa con un lápiz en un trozo de papel doblado, porque Nikolai le había enseñado que el orden era la primera defensa contra el caos. Fuera,
El viento golpeaba los árboles con un sonido que parecía el crujido de huesos. La nieve no paraba. Y en aquella cabaña, a 40 kilómetros de cualquier persona capaz de ayudarlos, una niña de 11 años y un hombre con la pierna rota se prepararon para enfrentar lo que ninguno de los dos quería nombrar todavía. Por la mañana, el inventario quedó sobre la mesa en ese trozo de papel doblado. Sasha lo había escrito con letra pequeña y apretada, la misma letra que usaba en el cuaderno de la escuela cuando quería que todo cupiera en la página. 3 kilos de harina, quizás un poco menos, 16 patatas medianas y 4 pequeñas, un tarro de encurtidos que llevaba 2 inviernos en el estante, sal, té, aceite, menos de medio litro, nada más. Lo leyó 2 veces antes de llevárselo a Nikolai. El abuelo escuchó sin interrumpir. Tenía la pierna inmovilizada con 2 tablas y una tira de cuero que Sasha había atado siguiendo sus instrucciones, paso a paso, mientras él le decía con voz monótona lo que tenía que hacer y dónde tenía que apretar. No había sido fácil, pero tampoco había otra opción. «Bien», dijo cuando ella terminó de leer la lista. Solo eso, bien. Como si la situación fuera manejable. Como si hubiera un plan que Sasha todavía no conocía, pero que él ya tenía claro en la cabeza. «¿Cuántos días nos dura?», preguntó ella. Nikolai tardó un momento en responder. «Si eres cuidadosa, 2 semanas, quizás 16 días». Sasha hizo el cálculo sin decirlo en voz alta. La ventisca no mostraba señales de ceder. El camino al pueblo era imposible a pie en esas condiciones, y más aún para ella sola. Su madre no esperaba señales de vida hasta finales de mes. 16 días era un número que se veía pequeño y enorme al mismo tiempo. Esa mañana intentó revisar las trampas. Se abrigó con todo lo que encontró. Se puso las botas altas de Nikolai, aunque le quedaban grandes, y salió a la nieve con el viento golpeándole la cara como algo con intención propia. Llegó hasta la trampa del norte, vacía. Llegó hasta la del este, la que Nikolai colocaba cerca del arroyo helado donde a veces aparecían rastros de liebre, también vacía. Los animales se habían retirado a algún lugar más profundo del bosque, a esa parte de la taiga donde la nieve era tan densa que nadie los seguiría. Volvió a la cabaña con las mejillas ardiendo de frío y las manos rígidas dentro de los guantes. Nikolai no preguntó. La miró una vez y supo. Los días siguientes se organizaron alrededor de la estufa. Sasha aprendió a racionarse sin que nadie se lo explicara demasiado. Una porción de gachas por la mañana, pequeña. Caldo de patata al mediodía, con poca sal para que durara más el tarro. Por la noche, lo que hubiera sobrado del mediodía. O nada, si no había sobrado nada. Nikolai comía menos de lo que le correspondía. Ella fingía no darse cuenta, pero se daba cuenta. Por la tarde, cuando la luz bajaba y el bosque se volvía una pared gris detrás de la ventana, Nikolai le enseñaba cosas. Le enseñaba a escuchar el sonido del viento para saber si iba a nevar más fuerte. Le explicaba cómo distinguir las pisadas de un animal en la nieve según la profundidad y la distancia entre las huellas. Le hablaba de la taiga como si fuera un ser que tenía sus propias reglas y que si uno las respetaba, la taiga podía ser dura, pero nunca arbitraria. «El bosque no te da nada porque sí», dijo una tarde, «pero tampoco te quita nada sin razón». Sasha guardó esa frase. La guardó de la misma manera en que guardaba otras cosas que él decía, sin escribirlas, solo dejándolas instalarse en algún lugar dentro de ella donde pudiera encontrarlas cuando las necesitara. Al 4.º día, las gachas de la mañana fueron más aguadas que el día anterior. Sasha no dijo nada. Nikolai tampoco. Esa noche nevó tan fuerte que por la mañana la puerta principal apenas pudo abrirse. Sasha tuvo que empujar con el hombro varias veces hasta que la nieve acumulada cedió lo suficiente para que pudiera asomarse. El mundo afuera era blanco e inmóvil. Los árboles más cercanos apenas se distinguían. El sendero que llevaba al cobertizo había desaparecido por completo bajo una capa nueva y uniforme. Fue entonces cuando lo vio. Justo frente a la puerta, en la nieve recién caída, donde no debía haber ninguna huella, había algo. No era un animal, no era una rama caída. Era un bulto oscuro, perfectamente colocado en el umbral, como si alguien lo hubiera dejado ahí con cuidado, a propósito, en algún momento de la noche mientras ellos dormían. Sasha se quedó quieta un segundo, 2. Miró hacia los árboles. No había nadie.
No había rastros que se alejaran, solo nieve limpia en todas direcciones, y ese objeto en el suelo que no tenía ninguna explicación posible. Entró a buscar a Nikolai antes de tocarlo. Nikolai no podía levantarse. Eso era un hecho que ya no se discutía en voz alta, pero que los dos llevaban encima como se lleva algo pesado y sin forma, sin nombrarlo, pero sin poder soltarlo. Cuando Sasha entró y le dijo que había algo frente a la puerta, él no respondió de inmediato. La miró con esa forma suya de mirar que no era duda, sino cálculo. ¿Un animal? No, no hay huellas. Otro silencio. Nikolai intentó incorporarse apoyando el codo en el catre, y Sasha dio un paso hacia él, lista para ayudar. Él levantó una mano, un gesto pequeño que quería decir que podía solo, que necesitaba poder solo. Ve a buscarlo, con cuidado. No toques nada hasta que lo veas bien. Sasha volvió a salir. El bulto seguía ahí. La nieve a su alrededor era perfectamente lisa, sin una sola alteración que indicara pisadas, arrastres o caídas. Era como si el objeto hubiera aparecido directamente del cielo, depositado en el umbral con una precisión que resultaba más inquietante que cualquier explicación racional que Sasha pudiera intentar construir. Se agachó a observarlo desde cerca. Era un saco de tela gruesa, atado con una cuerda de fibra vegetal, del tipo que se usaba para amarrar bultos en trineos o carros. Estaba húmedo por fuera, con la nieve pegada a la tela, pero tenía peso. Sasha lo supo cuando lo empujó levemente con los dedos. Tenía peso real, denso, el peso de algo que importa. Lo recogió con las dos manos y lo llevó dentro. Nikolai lo observó desde el catre sin decir nada mientras ella lo dejaba sobre la mesa y desataba la cuerda con dedos torpes por el frío. La tela se abrió despacio. Dentro había carne seca, cortada en tiras largas y tratada con sal, del tipo que se conserva durante semanas si se guarda en lugar fresco. Había también un pequeño paquete envuelto en tela encerada que contenía grasa animal sólida, y debajo de todo, casi al fondo del saco, 2 puñados de granos de centeno atados en un trapo. Sasha no dijo nada. Miró la mesa. Miró a Nikolai. Nikolai tenía los ojos fijos en el contenido del saco, con una expresión que Sasha no supo descifrar del todo. No era sorpresa exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento mezclado con algo que no quería mostrarse. ¿Quién pudo dejarlo?, preguntó ella. Él tardó en responder. No lo sé. Sasha lo creyó, no porque su abuelo nunca mintiera, sino porque conocía la diferencia entre cuando él no quería decir algo y cuando de verdad no tenía respuesta. Esa vez era lo segundo. Pasaron el resto de la mañana en silencio. Sasha colocó la carne seca en el estante de madera que Nikolai usaba para las provisiones, junto a lo poco que quedaba. La diferencia era visible. El estante ya no parecía tan vacío. No era abundancia, pero era tiempo. Tiempo que antes no tenían. Mientras preparaba el caldo del mediodía, añadiendo por primera vez en días un trozo pequeño de carne seca al agua hirviendo, su mente volvía sin querer hacia la nieve frente a la puerta, hacia la ausencia de huellas, hacia la precisión con que el saco había sido colocado, ni a un lado ni al otro, exactamente en el centro del umbral. Había una explicación lógica, se decía, tenía que haberla. Alguien había pasado de noche por ese bosque, alguien que los conocía o que sabía que había personas en esa cabaña, y había dejado lo que tenía. El viento fuerte de la madrugada podría haber borrado las huellas. Era posible, era más que posible. Pero el viento no borraba huellas de esa manera. Nikolai se lo había explicado alguna vez. El viento desplaza la nieve superficial, aplana los bordes, pero no borra una pisada profunda como si nunca hubiera existido. Para eso haría falta una nevada nueva encima, y la nevada había parado antes de medianoche. Sasha revolvió el caldo sin decir nada. Por la tarde, Nikolai le pidió que describiera de nuevo exactamente lo que había visto al abrir la puerta. Sasha lo hizo con precisión, como él le había enseñado, sin añadir interpretaciones, solo los hechos en orden. La nieve lisa, el saco en el centro, la dirección del viento esa mañana, la ausencia de cualquier rastro en los 4 metros que separaban la puerta del primer grupo de árboles. Cuando terminó, Nikolai cerró los ojos un momento. ¿Miraste hacia el bosque? ¿Hacia adentro? ¿No solo al borde? Sí. ¿Y?
Nada, solo árboles. Él asintió despacio, con ese gesto suyo de asentir que no significaba que todo estuviera bien, sino que había recibido la información y la estaba guardando en algún lugar donde pudiera seguir trabajando con ella. Esa noche comieron mejor que en los últimos 4 días. El caldo tenía sabor, la cabaña olía a algo caliente y real, y por un momento, solo por un momento, el frío del exterior pareció más manejable. Pero Sasha no pudo dormir bien. Se quedó mirando el techo de madera oscura y escuchando el bosque, esperando no saber exactamente qué, solo escuchando. Al día siguiente, volvió a ver algo frente a la puerta. Esta vez no era un saco, era una trampa. No una trampa improvisada, sino una trampa de hierro real, pequeña, del tipo que se usa para animales medianos, bien engrasada y lista para tender. Estaba colocada en el mismo lugar exacto que el saco del día anterior, en el centro del umbral, con la cadena enrollada encima con cuidado. Junto a ella, atado a la cadena con un nudo simple, había un trozo de cuero con una muesca marcada en forma de cruz. Sasha lo miró durante varios segundos sin tocarlo. Después miró el bosque, la misma nieve inmóvil de siempre, los mismos pinos cargados, el mismo silencio que no era vacío sino denso, lleno de algo que no tenía nombre todavía. Cuando entró y se lo describió a Nikolai, él cerró los ojos un momento más largo que de costumbre. Cuando los abrió, había algo diferente en su cara. No era miedo, era una especie de tensión contenida, como la de alguien que empieza a reconocer una situación que creía olvidada. ¿Una muesca en forma de cruz en el cuero? Sí. ¿En el cuero, no en la madera? En el cuero, atado a la cadena. Nikolai no dijo nada más durante un rato. Sasha esperó de pie junto a la mesa, con el frío todavía pegado a la ropa. Sabía que él estaba procesando algo. Sabía que si presionaba, él cerraría un poco más, así que esperó. «Tráela adentro», dijo finalmente. «Y tiéndela esta tarde, antes de que oscurezca, a unos 30 metros al norte, donde hay más pasto seco bajo la nieve, cerca de los sauces. ¿Sabes dónde es?» Sasha sabía dónde era. Había ido con él docenas de veces en otoño a revisar esa zona. Los animales pequeños buscaban el pasto seco incluso en invierno, removiendo la capa de nieve con el hocico. Era el buen lugar. «¿Quién nos deja estas cosas?», preguntó ella, y esta vez su voz sonó diferente. No era la pregunta de una niña asustada. Era la pregunta de alguien que necesita información para seguir funcionando. Nikolai la miró con atención, con ese tipo de mirada que reservaba para los momentos en que la evaluaba, en que medía cuánto podía cargar. «Hay personas en el bosque que no aparecen en ningún mapa», dijo despacio. «Personas que llevan viviendo aquí más tiempo que cualquier pueblo de la región. No hablan con todos, pero a veces ven cosas que los demás no ven». Sasha procesó eso. ¿Nos están observando? Es posible que lleven días haciéndolo. No fue una respuesta tranquilizadora, pero tampoco era la respuesta de alguien que tuviera miedo. Nikolai lo decía con la misma calma con que describía el comportamiento del viento o el ciclo de las mareas, como un hecho del mundo que hay que entender, no temer. Esa tarde, Sasha salió a tender la trampa. Siguió las instrucciones que Nikolai le había dado antes de que cayera herido. Instrucciones que él le había repetido otras veces, como si supiera que algún día llegaría el momento en que tendría que usarla sola. Encontró la zona de los sauces, identificó el pasto seco bajo la capa de nieve, removió con el pie hasta encontrar el suelo más firme debajo y colocó la trampa con cuidado, dejando la cadena bien extendida hacia un lado. Mientras lo hacía, tuvo la sensación de que alguien la miraba desde entre los árboles. No fue un pensamiento de miedo, sino una percepción física, como cuando uno nota que hay alguien detrás sin haberlo visto. Levantó la vista hacia el interior del bosque. Los pinos eran oscuros y densos. La luz de la tarde los convertía en sombras largas sobre la nieve. No vio nada, no vio a nadie, pero la sensación no se fue. Volvió a la cabaña antes de que terminara de oscurecer. Nikolai estaba despierto, con la espalda apoyada contra la pared del catre y la mirada puesta en la ventana pequeña que daba al norte. Cuando ella entró, no preguntó si había tendido bien la trampa. Debía haberlo supuesto. «¿Notaste algo?», preguntó en cambio. Sasha dudó un segundo.
Tuve la sensación de que alguien me observaba desde el bosque, pero no vi a nadie. Nikolai asintió. Solo eso. Esa manera suya de asentir que significaba, lo sé, es real. No te equivocas, pero no vamos a hablar más de eso ahora. Esa noche Sasha preparó las últimas gachas con un poco de la grasa del paquete encerado que había llegado en el primer saco. La comida tenía otro cuerpo, otra consistencia. Comieron en silencio, como siempre, pero era un silencio diferente al de los días anteriores. Antes, el silencio estaba cargado de lo que no se decía sobre las provisiones. Ahora estaba cargado de algo más difícil de nombrar. Cuando apagaron el candil y la cabaña quedó en oscuridad, Sasha escuchó el bosque durante mucho tiempo. El viento entre los pinos, el crujido de alguna rama bajo el peso de la nieve, y una vez, solo una, algo que podría haber sido un paso muy leve sobre la nieve compacta, justo al otro lado de la pared de madera. No lo dijo en voz alta. Nikolai también estaba despierto, ella lo sabía por su respiración, pero ninguno de los dos habló. A veces el silencio compartido es la única forma honesta de reconocer que los dos saben lo mismo. A la mañana siguiente, la trampa tenía una liebre. La liebre era pequeña pero real. Sasha la recogió de la trampa con las manos enguantadas, la sostuvo un momento antes de volver y sintió su peso como algo más que comida. Era una prueba de que la trampa funcionaba, de que alguien había sabido dónde colocarla. Nikolai escuchó sus pasos en la nieve antes de que ella abriera la puerta. Cuando entró con la liebre colgando de la mano, él la miró durante un segundo largo y luego desvió la vista hacia la ventana. No dijo nada, pero Sasha vio cómo se le soltaba algo en los hombros, algo que había estado apretado sin que ninguno de los dos lo nombrara. Esa mañana Sasha desolló la liebre siguiendo las instrucciones de Nikolai, que las fue dando desde el catre en voz baja y precisa, sin dramatismo, como si le estuviera enseñando a preparar masa. Le costó más de lo que esperaba. Sus manos temblaban un poco, no de miedo, sino de concentración. Cuando terminó, el vapor subió del animal y llenó la cabaña de un olor cálido y denso que hacía semanas no estaba ahí. «Bien», dijo Nikolai. Era la segunda vez que usaba esa palabra desde que se había caído. Las 2 veces habían importado. Mientras el caldo se hacía, Sasha volvió a salir a revisar el perímetro. Lo hacía cada mañana desde el tercer día. Un círculo amplio alrededor de la cabaña, observando el suelo, los árboles, cualquier alteración en la nieve. Nikolai se lo había pedido sin explicar por qué, y ella lo había convertido en rutina. Ese día encontró algo que los días anteriores no estaba. A unos 20 metros de la cabaña, entre 2 pinos viejos, había una rama gruesa apoyada contra uno de los troncos, de forma que no era natural. No había caído. Estaba colocada, inclinada en ángulo deliberado, con el extremo más delgado señalando en dirección al arroyo helado, como una indicación, como una flecha hecha de madera. Sasha se quedó mirándola durante un buen rato. El bosque a su alrededor seguía siendo el mismo bosque de siempre, quieto, gris, indiferente. Pero ya no lo sentía solo indiferente. Había algo en él que miraba de vuelta, que llevaba días mirando de vuelta, y que por alguna razón había decidido no hacerse visible, pero sí hacerse sentir. Cuando volvió y le describió la rama a Nikolai, él guardó silencio más tiempo del habitual. ¿En qué dirección apuntaba el extremo delgado? Hacia el arroyo. Hacia el sureste. Nikolai cerró los ojos. Nos mantuvo cerrados un momento, como si estuviera viendo algo por dentro que no podía ver desde el catre. Mañana, si la trampa tiene algo, sigue la dirección que marca la rama. Camina unos 50 metros, no más. Solo mira lo que hay y vuelve. ¿Qué voy a encontrar? No lo sé con certeza, dijo él. Pero creo que quien nos está ayudando quiere que sepamos que existe. Esa tarde fue la más larga de toda aquella semana. El caldo de liebre calentó la cabaña de una manera que el caldo de patata no había podido. Comieron despacio, con esa lentitud de quien sabe que lo que tiene en el plato es valioso y que hay que tratarlo como tal. Nikolai comió más que los días anteriores. Sasha lo notó y no dijo nada. Solo se aseguró de que tuviera suficiente antes de servirse ella. Después de comer, él le habló de algo que no había mencionado antes. Le habló de cuando era joven y vivía en un asentamiento más profundo en la taiga, antes de que naciera su hija Irina.
antes de que la vida lo llevara hacia una forma más establecida de existir. Le habló de familias que llevaban generaciones en el bosque, que no registraban sus nombres en ningún lugar, que no necesitaban que nadie supiera dónde estaban, que tenían sus propios códigos, sus propias señales, sus propias formas de comunicarse con quienes consideraban que pertenecían al mismo mundo que ellos. ¿Nos consideran parte de su mundo?, preguntó Sasha. Nikolai la miró con algo que casi parecía una sonrisa, aunque no llegó a serlo del todo. Llevan años viéndonos. A mí me vieron de joven. Puede que te hayan visto crecer a ti también. Sasha pensó en eso mientras lavaba los cuencos en el agua que había calentado. Pensó en la posibilidad de que hubiera ojos en ese bosque que la conocían desde antes de que ella supiera que existían. No era una idea que la perturbara. Era más bien lo contrario. Era una idea extrañamente familiar, como recordar algo que nunca había sabido conscientemente, pero que siempre había estado ahí, en algún fondo. Esa noche durmió mejor. No porque hubiera desaparecido la incertidumbre, sino porque había cambiado de naturaleza. Ya no era el miedo sin forma de los primeros días. Era algo más parecido a la espera, a saber que al día siguiente iba a descubrir algo y que ese descubrimiento tenía nombre, aunque ella todavía no lo conociera. La trampa volvió a tener una liebre por la mañana. Sasha la recogió, la guardó y luego siguió la dirección que marcaba la rama entre los dos pinos. Caminó los 50 metros contando sus propios pasos. El bosque era denso y silencioso. La nieve entre los árboles era más blanda, protegida del viento. Cuando llegó al lugar, se detuvo. Había una cabaña pequeña, más pequeña que la suya, casi invisible entre los pinos si no sabías que estaba ahí. La puerta estaba cerrada. No había humo saliendo por el techo, pero frente a la puerta, en la nieve, había 2 huellas de botas que se alejaban hacia el interior del bosque y desaparecían entre los árboles. Las primeras huellas que había visto en todos esos días. Sasha se quedó quieta frente a la cabaña pequeña durante un tiempo que no supo medir. Las huellas de botas se alejaban hacia los árboles con paso firme y desaparecían entre los pinos como si el bosque se las hubiera tragado. No había señales de que alguien fuera a volver pronto. La puerta estaba cerrada, el techo sin humo, las ventanas, si es que se podían llamar así a esas 2 aberturas pequeñas cubiertas con tela encerada, completamente quietas. Se acercó despacio. Puso la mano sobre la madera de la puerta sin llegar a empujarla. La madera estaba fría, como todo, pero sólida, bien construida. No era el trabajo de alguien que hubiera llegado hace poco. Era el trabajo de alguien que llevaba mucho tiempo en ese lugar y sabía exactamente cómo durar. Volvió sobre sus pasos. Cuando entró a la cabaña y le contó a Nikolai lo que había encontrado, él no dijo nada durante un rato muy largo. La miró de esa manera que tenía de mirar cuando estaba procesando algo que iba más allá de lo inmediato, cuando lo que escuchaba le recordaba algo que creía haber dejado atrás. ¿La cabaña estaba bien cuidada? Sí, la madera estaba entera. No había nieve acumulada en el techo. Entonces alguien la mantiene, dijo él. Alguien que sabe que nosotros estamos aquí y que eligió no presentarse. Sasha pensó en eso. Pensó en cuánta decisión implicaba esa elección. Quedarse en las sombras cuando hubiera sido fácil aparecer. Dar sin pedir reconocimiento. Ayudar sin explicación y sin nombre. ¿Por qué no quiere que lo veamos? Nikolai tardó un poco más esta vez. Hay personas que llevan tanto tiempo viviendo de cierta manera que ya no saben hacerlo de otra. No es desconfianza. Es que el anonimato se convierte en la única forma de relacionarse que conocen. Aparecer sería cambiar una regla que llevan décadas siguiendo. Sasha miró la ventana. El bosque afuera era el mismo de siempre, pero ya no lo veía igual. Sabía que detrás de esos pinos había una cabaña, y dentro de esa cabaña, aunque estuviera vacía en ese momento, había una historia tan larga como la nieve que cubría el suelo. Los días siguientes llegó la calma. No la calma de que todo estuviera resuelto, sino la calma de haber encontrado un ritmo que funcionaba. La trampa daba algo cada 2 o 3 días. Las provisiones del primer saco seguían rindiendo, porque Sasha las administraba con la misma precisión que Nikolai le había enseñado. La pierna del abuelo seguía inmovilizada, pero el color de su cara había mejorado
y por las tardes hablaba más, le enseñaba más, como si la crisis hubiera abierto algo entre los dos que antes estaba cerrado por la costumbre. Una mañana, 10 días después de encontrar la cabaña pequeña, Sasha salió a revisar la trampa y encontró algo diferente. No era una liebre ni un saco de provisiones, era un trozo de corteza de abedul, plana y seca, colocada en el umbral de la cabaña frente a la puerta principal. Sobre la corteza, marcadas con algún instrumento afilado, había 3 líneas paralelas y debajo de ellas un círculo. No era escritura, era otra señal. Pero esta vez Sasha no necesitó preguntarle a Nikolai qué significaba, porque lo sintió antes de pensarlo. Era un saludo. Era alguien diciéndole que sabía que ella había encontrado la cabaña, que no le molestaba y que todo continuaba como antes. Se lo llevó a Nikolai de todas formas. Él lo sostuvo con las manos un momento, pasó el pulgar sobre las líneas marcadas y luego lo dejó sobre la mesa con mucho cuidado, como si fuera algo frágil, aunque la corteza fuera dura. «¿Qué significa?», preguntó Sasha. «Significa que estamos bien», dijo él, «que nos ven y que estamos bien». Sasha no preguntó más. A veces hay respuestas que no necesitan más palabras para ser completas. Cuando la tormenta cedió definitivamente, 3 semanas después del accidente, llegó un hombre del pueblo en un trineo cargado con provisiones y con un mensaje de Irina que había conseguido comunicarse por fin desde Krasnoyarsk. El hombre era joven, hablaba fuerte y se movía con la torpeza de quien no conoce bien el bosque. Miró la cabaña, miró la pierna entablillada de Nikolai, miró a Sasha y dijo que era un milagro que hubieran sobrevivido solos tanto tiempo. Sasha no le corrigió, dejó que lo creyera. Nikolai tampoco dijo nada, solo miró por la ventana hacia los pinos que quedaban al norte, con esa expresión suya que no era ni tristeza ni alegría, sino algo más parecido al reconocimiento, al agradecimiento que no necesita voz para existir. Esa tarde, antes de que oscureciera, Sasha salió sola un momento. Fue hasta el borde del bosque, se detuvo justo donde empezaban los pinos y se quedó quieta mirando hacia adentro. El bosque la miraba de vuelta, como siempre. Dejó sobre la nieve, en el borde exacto donde terminaba el claro y empezaba la sombra de los árboles, la mitad de una de las liebres que habían guardado. La colocó con cuidado, como ella había visto colocados los sacos frente a la puerta, en el centro, con intención. Después volvió a la cabaña sin mirar atrás. No sabía si alguien lo recogería. No necesitaba saberlo. Había aprendido, en esas semanas de frío y silencio, que algunas formas de gratitud no se expresan con palabras ni con gestos visibles. Se expresan haciendo lo mismo que el otro hizo por ti, dar sin esperar.